Lo que viene a decir el informe es que hay cuestiones que son de aplicación básica y cuestiones que no son de aplicación básica. Y entre las de aplicación básica está la de la aportación a la entidad de previsión social voluntaria, que es del Gobierno, de los trabajadores públicos, que es Itzarri. Y, por lo tanto, lo que tendremos que hacer es cumplir con lo que mandata el Real Decreto Legislativo de 31 de diciembre del Gobierno de España, que dice que no se realizarán aportaciones a planes de pensiones durante el año 2012. Pero, dicho esto, nuestro propio informe jurídico también, realizado un análisis en base al artículo de la Constitución que el Real Decreto Legislativo utiliza para tomar esa decisión de mandatar la no aportación a planes de pensiones, está claramente invadiendo competencias autonómicas, por lo tanto está excediendo de las competencias estatales y, por lo tanto, este Gobierno también presentará un recurso de inconstitucionalidad. Es absolutamente y rotundamente falso que existan facturas en el cajón, como también se ha puesto de manifiesto por algún medio de comunicación y también por alguna institución como la Diputación Foral de Vizcaya. Y, desde luego, es absolutamente y rotundamente falso, hilando con su pregunta, el que se hayan paralizado los pagos. El problema no es la parte del gasto. El problema que tenemos en este país es por la parte del ingreso. Es que se han caído vertiginosamente los ingresos.